Muy buenos días, gracias a todas y a todos por estar conectados. Doctor Fernando Saldaña Torres, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta compartiendo con nosotros sobre este tema tan interesante de nutrición. ¿Cómo les ha ido? 5 tareas que nos dejaron: dormir lo suficiente, tomar agua con minerales para recuperar el mecanismo de la sed. ¿Cómo les fue? Platíquenme por aquí, por el chat, cómo lo pusieron en práctica. Gracias por acompañarnos en este reto 63 días virtual. Ya estaremos pronto pasando a hacer nuestro programa presencial, pero por lo pronto nada nos puede detener. El bienestar personal por encima de todo. ¿Cómo están? Yo sí tomo mucha agua, dice Milagros Fernández. Carlos Alberto Rangel Cobian, vamos, excelente, muchas gracias, doctor Cobian. Muy bien, qué bueno, me da mucho gusto, se ve mucho optimismo. Nora Velasco, buenos días, Hospital General de Salamanca. Perfecto, saludos desde San Felipe. Bueno, pues tenemos el cupo completo de la plataforma. Esperamos pronto tener la posibilidad de ampliarlas para que más y más de nuestros compañeros participen. Norma Nieto dice que sí duerme sus horas requeridas y toma agua. Refugio Sánchez, mis 2 hijas y yo lo hicimos, pues magnífico, qué bueno, me da muchísimo gusto. Doctor, pues qué verdadero placer. Estamos listos para esta nueva entrega. Seguramente seguiremos avanzando. La idea es encontrar nuestra mejor versión, irla construyendo. Yo en lo personal puse en práctica estos 5 conceptos. Ya recorrí mi hora de dormir y de verdad me siento fenomenal. Ya ando en 7 horas, pero espero llegar a las 8, a ver qué se siente. Ya tengo mucho que no. Doctor Saldaña, pues a la orden y bienvenido. Muy bien, Martín, buenos días a todos. Espero que vayan muy bien con su reto y con su mejor versión. Voy a tratar de compartir la pantalla. Si quiere compartirla o acá Edgar también ya la tiene lista, como usted diga, ¿eh? Bueno, comenzamos. El objetivo de la plática de hoy es precisamente extender un poco más la comprensión de cada uno de nosotros, de saber qué tenemos que hacer hablando de nutrición. Al final de la plática quiero que cada uno sepa exactamente qué es lo que va a comer y qué no va a comer. No tanto ver cuántas porciones voy a comer y a qué horas y qué tamaño del plato va a ser, porque eso no es algo trascendente desde el punto de vista de la nutrición basada en la evolución. ¿Vale? Entonces, adelante, la que sigue. Quiero comenzar planteando precisamente esta frase, que es una frase que viene del Neijing, que es el libro de la medicina de China, a principios en el siglo II después de Cristo, y dice que mantener el orden en lugar de corregir el desorden es el principio máximo de sabiduría. Curar la enfermedad después de que ha aparecido es como cavar un pozo cuando uno tiene sed o forjar armas después de que la guerra ha comenzado. Es decir, nosotros tenemos que tener el conocimiento para ser el cuidador natural de nuestra propia salud. No vale la pena esperar a enfermarnos para empezar ahora sí a cambiar nuestro estilo de vida. Hay que empezar a cambiarlo desde ahorita, y ahorita en toda la plática vamos a ver por qué. ¿Sale? ¿La que sigue? Durante mucho tiempo, ya platicábamos en la sesión pasada, cómo a principios del siglo pasado, con Pasteur, empezó a surgir la medicina moderna. Esa medicina moderna lo que hacía era dividir el cuerpo, irlo fragmentando por aparatos y sistemas, y empezaron a surgir las especialidades para precisamente saber más
o desarrollar el conocimiento específico de cada uno de los órganos y sistemas. Y surgieron los especialistas del riñón, los especialistas del corazón, los especialistas del hígado, especialistas en los huesos, y eso fue haciendo que el cuerpo se empezara a fragmentar, ¿sí? Lo que hace la psiconeuroinmunología, que es lo que yo estudio, es precisamente tratar de integrar todo el funcionamiento y todos los órganos y sistemas. Agarra el conocimiento precisamente, esa es la siguiente, todo el conocimiento que se ha aprendido de la fisiología humana para tratar de unirlo, ¿sí? Entonces, el estudio profundo de la fisiología del Homo sapiens, o sea, del ser humano, y su evolución, viendo sus emociones, su metabolismo, sus defensas, sus hormonas, es decir, cómo funciona todo cuando está sano y los mecanismos por los cuales enfermamos. Ahorita vamos a ver algunos mecanismos por los cuales nos estamos enfermando, ¿sí? Y entonces veíamos nosotros en la plática pasada que cómo hasta Rockefeller influyó en las escuelas de medicina para separar lo que es la mente del cuerpo, y es algo que no debería estar separado, precisamente funcionan en conjunto. De esta manera utilizamos la alimentación, el ejercicio físico, algunos suplementos para poder proporcionarnos una recuperación de nuestra salud o un mayor bienestar en nuestra salud. ¿La que sigue? Entonces, este paradigma o esta división de la medicina por aparatos y sistemas en especialidades, que incluso los médicos le damos más prestigio, más renombre, más importancia a las especialidades, incluso que a los médicos que ven todo el cuerpo en general. ¿Por qué no es suficiente con la medicina separada o fragmentada? ¿Y por qué no es suficiente con este paradigma que actualmente tiene la medicina? ¿Me pasa la que sigue? Vamos a ver cómo la esperanza de vida en todo el mundo, pero específicamente en México, ha ido aumentando año con año. Vemos que a la actualidad ya son casi 80 años en las mujeres y 75 en los hombres. En el estado de Guanajuato incluso tenemos por arriba de estas cifras. Y cómo se proyecta en un futuro tener más años de vida vivida. Sin embargo, la esperanza de vida no se traduce necesariamente en calidad de vida. La medicina especializada nos hemos comenzado a tener muchos avances, como platicaba la vez pasada. Sin embargo, esos avances nos están haciendo que nos hagamos expertos en mantener más tiempo vivo a un enfermo, porque la calidad de vida que va a tener no es la más adecuada y sí va a durar muchos años, pero no como debiera de ser. La que sigue. Y solamente voy a poner algunos datos estadísticos a nivel mundial, a nivel nacional, ¿sí? En el mundo mueren 3.4 millones al año por causa de la obesidad. La que sigue. Esto es lo que nos ha llevado el paradigma que actualmente tenemos en la medicina. ¿Pasa la siguiente? El 20% de los niños entre 6 y 12 años tienen obesidad, y México casualmente es el país con más obesidad en el mundo. Solo en Estados Unidos mueren por eventos cardiovasculares 600,000 personas al año. ¿La que sigue? 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres padecen una patología autoinmune, una enfermedad autoinmune como lupus, artritis, psoriasis, todo este tipo de enfermedades donde las mismas defensas del cuerpo atacan al mismo cuerpo, y la mayoría de las personas lo presentan entre los 40 y los 50 años. Es decir, si la esperanza de vida es hasta los 80, pues van a estar viviendo 40 años o 30 años o más con una calidad de vida por una enfermedad de este tipo. La que sigue. 9 de cada 10 adultos mayores, o sea, las personas mayores de 65 años, toman más de medicamentos de los que deberían, al menos 5 medicamentos. La mayoría de las personas o los medicamentos que más se consumen en todo el mundo son antidepresivos, son antiinflamatorios y son antiácidos. Eso la mayoría de las personas toman los 3 ya cuando llegan a cierta edad y lo ven como algo normal, como algo esperable. ¿La que sigue? La prevalencia en cuanto al autismo ha aumentado exponencialmente, y no nada más porque tienen mayor conciencia los médicos de
detectarla o diagnosticarla, sino que existe algo que está haciendo que estén aumentando todo este tipo de enfermedades. ¿A qué sigue? Año tras año aumenta un 20% las personas con depresión. De hecho, se estima que dentro de unos 20 o 30 años va a ser el principal motivo de atención o la principal enfermedad que se va a presentar. Y con esto, vean ahí la gráfica que estoy poniendo en cuanto al aumento de tasa de los suicidios aquí en México, cómo se está incrementando año con año. ¿La que sigue? Si esto sigue así, se estima, hay estudios que estiman que en unos 20 años, 1 de cada 3 vamos a tener diabetes y 95% vamos a tener sobrepeso y obesidad. Ya no estamos muy lejos de eso. ¿La que sigue? Tan solo en Estados Unidos, para que se den una idea, el gasto al año en diabetes es de 322,000 millones de dólares, ¿sí? Vean la cantidad enorme que se gasta en una enfermedad que pudiera ser prevenible o controlable si modificamos nuestro estilo de vida. ¿La que sigue? Tan solo hay estudios que estiman que para acabar con la pobreza o erradicar el hambre en el mundo se necesitan 200,000 millones. Entonces, con esa enfermedad que se pudiera erradicar o se pudiera controlar, se podría invertir el dinero en otras cosas más importantes, pienso yo. ¿La que sigue? En Estados Unidos se ha determinado que la tercera causa de muerte, los errores por medicación, son los que predominan. Sin embargo, hay estudios que también determinan que no se reportan todos y hay quien considera que incluso puede llegar a ser la primera causa de muerte en los Estados Unidos, que ellos llevan estadísticas para todo. ¿La que sigue? Entonces vean, este paradigma o esta forma de ver los médicos, la medicina o la salud, ¿sí? Decía la vez pasada que consideramos o creemos que estamos en el área de la salud y creo que estamos más bien en el área de la enfermedad, y celebro nuevamente este tipo de iniciativas de querer prevenir más que nada. ¿Qué hacemos nosotros los médicos? Y estamos en una disyuntiva, o tratamos las causas o mejoramos los síntomas. En un principio de la medicina moderna se establecía cuáles eran las causas de las enfermedades y de qué se moría la gente a principios del siglo pasado. Pues de infecciones, de accidentes, algunas atenciones perinatales que no se habían prevenido, no se resolvían, y entonces se determinaban cuáles eran las causas. Entonces se trataba la causa. Si era una infección, se daba un antibiótico, ¿sí? Si el niño o la mujer no podía tener al bebé, pues se tenía que hacer una cesárea y se resolvía el problema. Eso hacía que dejara de morirse la gente. Sin embargo, el tipo de enfermedades que les acabo de mostrar no son con mucho que se puedan resolver con el paradigma que tenemos los médicos. Te doy un medicamento para que resuelvas ese padecimiento. Y lo único que podemos hacer los médicos es dar medicamentos para mejorar los síntomas y muchas veces no curar la enfermedad. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, es como si nosotros viéramos en nuestro tablero del coche una señal de alerta, un mensaje que algo me está diciendo. Y hay gente, como en la parte de arriba, que no hace caso a las señales. O hay gente que dice, lo voy a llevar con el experto, con el que sabe, para que resuelva esa señal de alerta. Entonces llevamos el carro con el mecánico, le explicamos, ¿sabe qué? Pues es que me apareció esta señal, algo trae el coche, muy bien, levanta el cofre y corta el cable de la señal, ¿sí? ¿Creen ustedes que eso va a resolver el problema? Pues no, y precisamente está surgiendo una nueva forma de ver la medicina, de ver la salud, y no nada más por los médicos, sino por muchas personas enfocadas en el área de la salud, ¿sí? Que determinan este nuevo concepto que se determina o se llama exposoma, ¿sí? Que tiene que ver con que el estado de la salud que tiene una persona está determinado por el entorno en el que se envuelve, y ese entorno, ¿sí? O ese ambiente va a influir en el ambiente genético. Es lo que actualmente conocemos también como epigenética, como el entorno, como el ambiente que tengo yo como persona
que es la parte de arriba a la izquierda, si yo fumo, si hago ejercicio, si estoy expuesto a productos en mi hogar, ¿sí? A ciertos productos tóxicos, el tipo de alimentos que tomo, el tipo de agua que tomo o el tipo de bebidas que tomo, van a influir, vean ahí, en el ambiente, en mis genes, en la expresión en la que mis genes se van a manifestar y de ahí el estado de salud que voy a tener. De la misma forma, el ambiente en el cual me desempeño, en el que vivo, si tengo sol, si estoy expuesto a los árboles o a la naturaleza, si estoy en un ambiente urbano donde lo único que hay es humo, ¿sí? El tráfico, la forma en que me desplazo y lo que le llaman capital social, las personas con las que me relaciono, todo ese ambiente o todo ese entorno va a influir en la forma en que mis genes se van a expresar y de esta forma va a determinarse mi estado de salud. ¿La que sigue? Es ahí donde la psiconeuroinmunología o la medicina basada en la evolución surge. ¿Me pasas la que sigue? ¿Y por qué se llama evolutiva o basada en la evolución? Ahorita lo van a saber. Y de lo que se trata esta plática es que vean ustedes qué quieren creer. Y no es que sea fe, es como les dije la vez pasada, solamente estoy sembrando semillas de curiosidad para que ustedes vayan y refuercen este conocimiento, ¿sí? Si yo tengo información del tipo A, ¿sí? Voy a desarrollar creencias del tipo A que me van a motivar a hacer acciones o dejar de hacer cosas que me van a dar un resultado tipo A. No estoy diciendo si es bueno o es malo, nada más estoy diciendo que cierta información me va a dar creencias y acciones y unos resultados. Si yo tengo información del tipo B, creencias del tipo B, hago cosas del tipo B, me van a dar unos resultados diferentes. La que sigue. Entonces, ¿qué tipo de creencias puede tener una persona o podemos tener nosotros? ¿De dónde vienen esas creencias? Pues vienen de la información que he recibido desde niño, desde el nacimiento, desde mis padres, desde la escuela, desde la televisión, desde los medios de comunicación, todo lo que infiere en nosotros. Entonces puedo tener creencias o desarrollar creencias como el tipo A, que dicen lo importante es disfrutar de la vida ahora, de algo me he de morir, así me quieren y qué, ¿sí? Es común que los adultos tengan panza, incluso dicen que después de los 40 el que no tenga panza, pues aguas. Que tengo seguro médico y no me preocupo porque ahí le echo la responsabilidad a los médicos de mi salud. O puedo tener creencias del grupo B, donde yo puedo decir yo soy responsable de mi cuerpo, todo es un resultado, no un fracaso. Si modifico mis hábitos, modificaré mi cuerpo, y si muevo mi cuerpo, voy a mejorar mi estilo de salud o mi vida, ¿sí? O mi calidad de vida. Entonces, ¿qué tipo de creencias estoy teniendo? ¿De dónde estoy alimentando mi mente? ¿O qué cosas estoy escuchando? Dependiendo de eso va a ser el resultado de mi estilo de vida. La que sigue. Y es ahí que nuestro cuerpo es un vehículo por el cual estamos andando por esta existencia. El único propósito que tiene nuestro cuerpo no es que esté fit, no es que esté hermoso, no es que esté a la moda, no es que le quede toda la ropa. El único propósito que tiene nuestro cuerpo es acompañarnos o permitirnos tener una experiencia en esta vida terrenal. Y Dios, la luz eléctrica o en quien ustedes crean, nos dio una máquina perfecta. Como para mí de los coches, el Ferrari puede ser este tipo de máquina perfecta. Pero ¿cómo lo estoy cuidando? ¿Me ponen la que sigue? ¿Tengo mi Ferrari al punto o lo tengo de esta forma? ¿Me pasa la que sigue? Entonces, desde tiempos de Hipócrates, él mismo decía que el alimento sea tu medicina. Y esta es la importancia de la alimentación. Y no es nada más llevar una dieta de cuántas calorías, cuántas porciones y cuántas horas o cuántas veces me la voy a comer. Tenemos que tomar en cuenta que el alimento es un entorno o favorece un entorno de mi organismo. Es parte de ese entorno, de ese exposoma que manifestábamos, ¿sí? Y dependiendo lo que yo coma, me va a modificar uno de los entornos que tengo yo dentro de mi intestino.
que es lo que llamamos la microbiota intestinal, que tiene muchas funciones intestinales. Ya después les platicaré la importancia de la microbiota. Pero vayamos a la medicina evolutiva. Es tan así como decir, bueno, un león. El león, ¿por qué es león? ¿Qué es lo que come un león? Pues carne. ¿Qué pasaría si al león le decimos, ¿sabes qué, león? Pues es que comes mucha carne. Vamos a darte una alimentación más balanceada, una alimentación con frutas, verduras, tortillas, pan, para que tengas más variada tu alimentación. El león no reconoce esa alimentación y entonces puede enfermar y se puede morir. Igual una jirafa. ¿Por qué la jirafa tiene el cuello como lo tiene? ¿Por qué tiene las patas tan largas? ¿Por qué es tan alta? Evolutivamente desarrolló esa diferenciación para agarrar las hojas más tiernas de las copas de los árboles y durante años evolucionó para lograr lo que ahorita es. ¿Qué pasaría si a la jirafa le decimos, ¿sabes qué, jirafa? Estás muy flaca, te falta proteínas, vamos a darte huevo, carne para que empieces a ponerte más fuerte? Pasa lo mismo, la jirafa se enferma y se puede morir. ¿Me pasa la que sigue? ¿Qué pasa con el cuerpo humano? Pues precisamente ya vimos ahí la cantidad de enfermedades que están surgiendo por llevar un estilo de alimentación que no está acorde con nuestra evolución. La evolución del ser humano, y por eso se llama medicina evolutiva o nutrición basada en la evolución, y los invito para que precisamente cuando surja una duda, volvamos al origen del ser humano. Por eso la primera diapositiva decía, regresen, hicimos algo mal. El origen del ser humano tiene alrededor de 4 millones de años. Nuestro ancestro, el Australopithecus, vivía en la selva, en árboles, y había frutas y todo, pero después surgieron épocas de frío que hacía que el agua dejara de evaporarse y entonces no llovía. Se empezó a secar la tierra y empezaron a surgir las sabanas. Entonces los Australopithecus empezaron a juntar alrededor de los grandes lagos. Esto es en África, allá arriba a la izquierda es el lago Turkana, es el lugar donde hay más vestigios de Australopithecus y es donde más se ha estudiado el origen del ser humano. Y ahí se ha visto en estudios antropológicos que precisamente el ser humano lo que comía en esa época eran frutos del mar, frutos como ostras, como pescado, como camarones, y todo eso se ve por lo que veían en los dientes de los fósiles. Entonces, ese tipo de alimentación rica en ciertos nutrientes como omega 3, grasa omega 3, ácido araquidónico, zinc, yodo, silicio, hizo que empezara a desarrollarse el cerebro del ser humano. Después surgió el Homo habilis, y se llama habilis porque utilizaba las piedras para romper los huesos y comerse el tuétano o comerse los cerebros de los cráneos que dejaban los depredadores. Era un carroñero el humano de ese entonces. Entonces, esa grasa que comía hacía que el cerebro se desarrollara más. Entonces, es lo que nos iba diferenciando como seres humanos. De hecho, un 8% del peso del cuerpo sin agua es grasa. Grasa, colesterol, omega 3, omega 6, y así fue como evolucionó el ser humano durante 4 millones de años. ¿Me pasa la que sigue? Esa evolución nos hacía que precisamente desarrolláramos ciertas habilidades, ¿sí? Y llegáramos a lo que actualmente somos genéticamente. Sin embargo, existen dos grandes revoluciones o transformaciones, y no es que lleguemos a la cuarta, sino hablando de la evolución del ser humano, las dos grandes transformaciones que ha tenido la humanidad. Uno fue hace 10,000 años, donde surgió la agricultura. El ser humano supo domesticar a los animales y para ello tenía que darles de comer. Ahí surge la agricultura como una forma de producir alimento para los animales. Sin embargo, nos empezamos nosotros a comer esos alimentos para los cuales genéticamente no estábamos preparados ni diseñados para comer, como son los cereales, como son los tubérculos, como son las leguminosas. Sin embargo, la fuimos llevando bien, ¿sí? Pagábamos un precio por comer esos alimentos, pero no nos deteriorábamos tanto. Hasta hace 200
200 años que surgió la era industrial. En la era industrial empezamos a comer productos, no alimentos, productos comestibles que tenían conservadores, saborizantes, otro tipo de productos que aparte no estábamos preparados o no estamos preparados para poder digerir, asimilar o que no nos hagan daño. De por sí estábamos comiendo alimentos para los cuales genéticamente no estamos preparados, en la era industrial menos, y eso es lo que nos está enfermando actualmente. La que sigue. Entonces, ¿qué era lo que comíamos? Si nuestros ancestros eran como estos, ¿por qué nosotros no podemos ser así? Estas son fotos de tribus que actualmente existen, que llevan un estilo de vida como el que llevaba el ser humano en esa época, como el tipo de vida paleolítico, que son tribus de Papúa Nueva Guinea, donde su alimentación prácticamente es sin productos industriales. La que sigue. Tribus como los esquimales también, ellos comen, por ejemplo, puras ballenas, focas, comen grasa incluso, y la grasa se la comen sacada de las focas, y ellos no padecen de diabetes, hipertensión, infartos, enfermedades cerebrovasculares. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Cuál es su entorno? Entonces, ¿qué comíamos? ¿Me pasa la que sigue? Hay estudios que precisamente estudian la alimentación, estudios antropológicos, que decían que esas tribus lo que comían era 50% productos de origen animal, huevo, carne, pescado, mariscos, lo que encontraban, y 50% de frutas y verduras o de origen vegetal. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, y eso varía entre los estudios que se hacen en diferentes tribus. No tiene tanto que ver la proporción que se tiene de carbohidratos, grasas y proteínas. Es más enfocarnos en la calidad del alimento que estamos comiendo. Entonces, anteriormente comíamos pescado, productos del mar, fruta, verdura, tubérculos, carne de caza o carroña. Es decir, todo lo que nos encontrábamos que la naturaleza nos daba. Actualmente, ¿qué comemos? ¿Me pasan la que sigue? Pues comemos carbohidratos refinados, carne sedentaria, o sea, carne estabulada de animales que no se han movido y que se han alimentado con cereales, ¿sí? Comemos más carbohidratos refinados en la mañana, a media mañana, en la tarde, a media tarde, en la cena. Generalmente son cereales y luego los hacemos como barritas, galletas, productos refinados, y de postre nos echamos un pastelito. Y aparte, no tomamos agua, tomamos Coca-Cola, café, jugo, leche, otros alimentos que, acuérdense, evolutivamente no teníamos en la evolución del ser humano. Pasa la que sigue. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Sí? Hay algo que se llama el síndrome de intestino permeable. No confundirlo con el síndrome de intestino irritable, que finalmente el intestino irritable es una enfermedad más avanzada, secundaria a este intestino permeable. Ciertos alimentos, les platicaba la vez pasada, también conocidos como antinutrientes, precisamente en esos alimentos para los cuales genéticamente no estamos preparados, como los cereales, les decía la vez pasada del gluten precisamente. Esos antinutrientes lo que van a hacer es que en la membrana de unión entre los enterocitos, esa es una foto del intestino, la parte de arriba es adentro del intestino y la parte de abajo es pues ya hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Cuando uno come esos antinutrientes, como son, en los cereales son las lectinas y el gluten, en las leguminosas son las saponinas, en la leche de vaca es la lactosa y la caseína, en los aceites vegetales el ácido palmítico, ¿sí? Todos esos antinutrientes o esas sustancias o esas proteínas van a hacer que las uniones estrechas que están entre las células intestinales llamadas enterocitos se separen, se abran, y entonces el contenido del intestino, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, una molécula de gluten, hace que se abran los enterocitos o esas uniones y permite que pasen virus, bacterias, hongos, partículas mal digeridas, entren al torrente sanguíneo y se active
las defensas del cuerpo las detecten como un cuerpo extraño y monten una respuesta inflamatoria. Es una respuesta inflamatoria sistémica conocida como respuesta inflamatoria de bajo grado, un estado inflamatorio de bajo grado, que es que las defensas de nuestro cuerpo todo el tiempo van a estar alteradas. Por eso, cuando nos llega una inflamación o una infección, ¿sí?, una gripa, tardamos hasta una semana en resolverlo, cuando se tendría que resolver en 2 o 3 días. Si yo me tuerzo un tobillo, tardo hasta 3 semanas en resolverlo, porque mi sistema inmunológico, mis defensas, que son las que me van a resolver la inflamación o el problema, están alterados, están distraídos en otras cosas, como es el tipo de la alimentación. Esa inflamación crónica de bajo grado, ¿sí?, produce alteraciones en todo el cuerpo, problemas de mala absorción, autoinmunidad, intolerancia a los azúcares, ¿sí?, el bloqueo del sistema inmunológico e inflamación en otros órganos, incluso en el cerebro. Sí, ya les explicaré después cómo influye la microbiota o esta permeabilidad en el estado de ánimo, incluso en la depresión y enfermedades del tipo neurológico, como el Alzheimer, como veíamos el déficit de atención, tiene mucho que ver con la permeabilidad intestinal. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, ¿cuáles son los alimentos que nos hacen daño? ¿Sí? Pero no quiero que se quede nada más en que ya no los voy a comer nunca. Mientras sean naturales, los podría comer. Lo que más nos hace daño son los productos. Entonces, a lo que le tenemos que bajar es el azúcar, o a los endulzantes, el alcohol, granos y legumbres, lácteos y aceites procesados. Esos son los que tenemos que evitar. Sin embargo, son pues la base de la alimentación. ¿Me pasa la que sigue? Y estas gráficas seguramente todos la conocen, el plato del buen comer y la pirámide nutricional. Yo les quiero preguntar a algunos nutriólogos si están por ahí, si conocen el origen de este tipo de pirámides o de gráficas, ¿sí? Yo lo que encontré en la investigación es que la pirámide nutricional no tiene un fundamento científico ni evolutivo para poner a los cereales como la base de la alimentación. Tan siquiera lo hubieran puesto al nivel de las frutas y las verduras. Pero un ser humano puede vivir sin cereales, ¿sí? Esta pirámide, lo que encontré es que fue promovida por la Asociación Agrícola de Estados Unidos, que como toda asociación tiene sus patrocinadores, y uno de sus patrocinadores es Kellogg's. Entonces, desde mi punto de vista, y esto lo digo directamente, es personal, considero que la pirámide nutricional podemos considerarla como un error, y la base de la alimentación no deben ser los cereales, ¿sí? Ya vimos el origen del ser humano, cuáles son. ¿Me pasa la que sigue? Les quiero comentar también que hay un estudio a finales de los 80s, principios de los 90s. El doctor Ansel Keys, que es un cardiólogo, escribió un artículo que es el artículo de los 7 países, y los invito a que lo revisen. Ese estudio, como era cardiólogo, él quería ver por qué se infartaba la gente, por qué se infartaban las personas. Y él tomó países como Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Dinamarca, Italia y Grecia, República Checa y Holanda, creo, son 7, donde él determinó que era la principal causa de cuáles se infartaban más y cuáles se infartaban menos. Y él concluyó, pues los gringos o los norteamericanos son los que se infartan más y los menos son los de Grecia y los de Italia. Entonces, él determinó cuál dieta lleva cada uno y dijo, pues las grasas saturadas son lo que hace que la gente se infarte. Y esa información se corrió a todo el mundo porque el doctor Ansel Keys llegó a ser presidente de la American Heart Association y empezó a dar sus recomendaciones, ¿sí? Donde decían que las grasas saturadas eran malas. Y yo me acuerdo en esa época que decían que las palomitas de maíz eran malas porque eran con aceite de coco, que la mantequilla era mala, que los huevos no podías comer más de 3 huevos a la semana, ¿sí? Y que la grasa, la carne de puerco era mala. Sin embargo, esas recomendaciones, ahí surgió la recomendación de bajarle la cantidad de grasa a la dieta. Y la actual recomendación que damos los médicos y los nutriólogos de
60% de carbohidratos, 30% lípidos y 20 o 15% proteínas, que se da en todo el mundo, surgió a finales de los 80, principios de los 90. Y vean lo que ha pasado con las enfermedades que actualmente tenemos. En diabetes, a raíz de esa recomendación, la cantidad de diabéticos en el mundo se ha triplicado. ¿La que sigue? Van a ver la cantidad de pacientes que mueren de infarto, cómo también se ha ido incrementando año con año. Me pasa la que sigue, enfermedad isquémica del corazón. En México, cómo ha subido la cantidad de muertes por diabetes. Y no es nada más la recomendación esa, pero algo tendrá que ver. Me pasa la que sigue. Y algo tenemos que hacer. Les quiero platicar precisamente esto también que tiene que ver con los circuitos de la recompensa, con el origen del ser humano. ¿Sí? El ser humano estuvo diseñado durante 4 millones de años, o evolucionamos para compensarnos o sentir placer por hacer ciertas actividades que nos perpetuaran como individuo y que nos perpetuaran como especie. Es la función principal del sistema nervioso central, perpetuarnos como individuo y como especie, y para eso, a nivel cerebral, en los núcleos cerebrales, nos produce, cuando tenemos alguna necesidad, por ejemplo, sed, a nivel del núcleo cerebral, nos va a producir la sensación de sed y nos va a decir, muévete para buscar agua. Esa señal de muévete para buscar agua está mediada por dopamina. Es la hormona del reto, la hormona que nos va a decir, hazlo. ¿Sí? Entonces, cuando nos da la dopamina, nos baja la dopamina, vamos, buscamos agua, tomamos agua, la encontramos, el cerebro nos va a recompensar mediante encefalinas, serotonina y otro tipo de endorfinas para que sintamos placer. Entonces, hay 4 circuitos de la recompensa. Bueno, en realidad son 5, tomando en cuenta la extensión personal, la expansión personal, pero estos 4 quiero que nos basemos. El primer circuito es cuando tomo agua. Estamos hechos para sentir placer después de tomar agua. Sin embargo, cuando siento sed real y tomo agua, voy a sentir placer. ¿Qué es sed real? Es como si me fuera al desierto 2 días, no tomo agua, regreso y mi esposa me dice, ¿qué quieres, agua o coca? Pues en ese momento yo tomo agua y después de que me lleno de agua, así como Martín lo está haciendo ahorita, siento placer, ¿sí? Mi cerebro, mi cuerpo me recompensa por tomar agua. Pero ¿qué pasa? Y actualmente estoy tomando otro tipo de bebidas que también me generan placer y me genera la necesidad de seguir tomando esas bebidas para seguir sintiendo placer. Lo mismo pasa con la comida. El ser humano está diseñado para comer, sentir placer después de comer alimentos, pero los productos actualmente ya vienen hasta modificados para que a nivel cerebral te genere placer y más recompensa y sigas comprando esos productos. El otro es el movimiento. ¿Cuántos no hemos hecho ejercicio y después de hacer el ejercicio sentimos esas endorfinas y esa energía? ¿Sí? Y el otro es para perpetuarnos, el otro circuito es para perpetuarnos como especie. Somos una especie amigable, somos una especie que comparte. En la era paleolítica se recompensaba a la persona que era más compartida, ¿sí? Aquel que encontraba el lugar donde estaban los hongos o las setas comestibles, iba y lo compartía inmediatamente con la tribu y era la persona reconocida. Entonces somos una especie que comparte con los demás. A raíz de la revolución de la agricultura, se empezó a recompensar más al que almacenaba más, al que acaparaba más. Se los dejo ahí nada más como un paradigma a considerar. El hecho de que actualmente estemos premiando más al egoísta que al compartido nos está enfermando. ¿Y qué pasa cuando esos circuitos de recompensa no son satisfechos de forma natural? Pues el cuerpo o el cerebro va a buscar compensarlos o sentir placer de otras formas. ¿Como cuál? Como las adicciones, como el tabaco, como el alcohol, como el café, como las drogas, las compras compulsivas y el azúcar. De todas estas, incluso el azúcar está considerado como socialmente permitido. ¿Me pasa la que sigue? Sin embargo, es una droga, se comporta como tal.
El azúcar genera tal adicción, ¿sí? Hay un pequeño chascarrillo, me pasa la que sigue. Genera tal adicción que se ha estudiado a nivel cerebral. La resonancia magnética nos ha ayudado precisamente a detectar cómo los centros del placer, esos núcleos que les decía que generan placer, ¿sí? Se llegan a iluminar o encender cuando uno come azúcar, ¿sí? Ahí se ven los núcleos que se encienden cuando un paciente, una persona ingiere cocaína, y cómo esos mismos centros de placer aumentan con la ingesta de azúcar. Eso dio estudio en ratones, donde precisamente también a los ratones se les inyectaba cocaína y se hicieron adictos, pero después se les daba agua con azúcar y los ratones iban y buscaban el azúcar. ¿La que sigue? Entonces, tratando de resumir, ¿cuál es el principal problema que generan las enfermedades por las cuales nos estamos muriendo ahora? ¿Sí? ¿O cuál es el entorno que nos está generando inflamación? Que ese es el problema, y todo lo que les comentaba anteriormente es para evitar la inflamación. El tipo de alimentación me puede producir intestino permeable, ¿sí? Si yo tengo una dieta basada en carboadicción, o sea, basada en carbohidratos, voy a tener un deterioro del desarrollo cognitivo, del pensamiento, ¿sí? Se van a oxidar las lipoproteínas de baja densidad y voy a empezar a desarrollar hígado graso. Del otro lado, si yo tengo fobia por la grasa, ya platicábamos que existen grasas buenas. La idea del colesterol de que es algo malo es una equivocación, ¿sí? La falta de omega 3 precisamente también es algo que evita o que favorece la inflamación, ya lo platicábamos la vez pasada, y la falta de movimiento también genera inflamación. Entonces, lo que les estoy comentando es que tengamos en cuenta cuáles son los entornos o qué parte del exposoma de cada una de la vida de nosotros nos está generando factores que me están inflamando y que me predisponen a enfermedades. No es nada más la alimentación, son muchos los entornos, como veíamos. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, este es un resumen precisamente, ¿sí? El tejido graso no es nada más un tejido que almacena, es un órgano endocrino que genera muchas sustancias que van a regular precisamente el estado de mi cuerpo. Tiene que ver con el sistema inmune, tiene que ver con el estado del cerebro, del funcionamiento del cerebro, por las citoquinas que se producen o adipoquinas o adiponectinas que se producen en el tejido graso, que me van a generar inflamación, y como ya vimos, esa inflamación crónica de bajo grado me va a producir resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, cáncer y alteraciones en la función inmune, ¿sí? Entonces, me pasa la que sigue, ya para terminar. Con esto lo que quiero tratar de transmitirles es curiosidad, para que precisamente vean y analice cada uno de ustedes de su entorno qué cosas son las que tendremos que modificar. Y hablando del entorno nutrición o el entorno dieta, qué cosas son las que vale la pena estar cambiando. ¿Sale? Espero haber sembrado curiosidad, ha sido de su agrado. Estos son algunos de los libros que les recomiendo, ¿sí? Ese libro de Cerebro de Pan, por ejemplo, es muy conocido y habla de cómo el Alzheimer, las enfermedades de la demencia senil, que creemos que ya es normal para muchas personas, tiene que ver mucho precisamente con el gluten, con el tipo de alimentación basada en cereales. Entonces, es un placer, Martín. Muchísimas gracias nuevamente y estoy a sus órdenes por si hay alguna duda. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Por supuesto que se siembra la reflexión en este caminar de Reto 63 para un cambio de hábitos, un cambio de estilo de vida. Poder reflexionar realmente por qué nos sumamos, por qué heredamos lo que la industria o lo que muchos gobiernos nos hacen como recomendación, pero a la vez como imposición. Efectivamente, no sabemos qué intereses o luego qué épocas de la medicina, de la nutrición, influyen en cada una de las políticas que en salud se dictan y finalmente terminan impactando nuestras vidas. Está abierto el chat para algún comentario, alguna pregunta a nuestro ponente.
Y definitivamente que sí, la invitación es a ese cambio de hábitos basado en una reflexión. Vale la pena consultar la bibliografía para encontrarnos con nuestro origen. Bueno, dice, son agradecimientos, doctor, por ahí los ha de estar leyendo. Dice Patricia Rodríguez, lamentablemente las determinantes sociales influyen en nuestro día a día. Efectivamente, es cierto, el tipo de alimentación es lo más importante. Dice Magdalena que su suegro siempre ha hecho su alimentación con muchas verduras y tiene 80 años y no tiene ninguna enfermedad. Bueno, pues ojalá que lleguemos a esos 80 años, esa es la idea. Muy bien, pues ¿algún otro comentario que quieran que el doctor pueda participar y pueda abundar en la charla? El tema de la paleovida, doctor, ¿qué tiempo o qué influencia ha tenido qué poder ha tenido dentro de la medicina contra la corriente de la medicina tradicional? Sí, precisamente va contracorriente. Como les decía, depende las personas qué es lo que quieren. Yo les digo a mis pacientes en el consultorio, ¿tú qué quieres, aliviarte o curarte? Si quieres aliviarte, pues te doy medicinas para que alivies los síntomas, pero si quieres curarte vas a tener que hacer cambios y te vas a tener que curar tú. Entonces, eso va en contra del paradigma de la medicina, ¿sí? Donde precisamente la gente va con el médico para que uno sea el que los cure, aparentemente, pero ha tenido sus detractores, incluso la industria farmacéutica son los principales detractores, porque hagamos esta reflexión, los dueños de la industria farmacéutica y de la industria alimenticia son los mismos. Entonces, ¿a quién le conviene que nos enfermemos lo más pronto posible? Si a mí me da diabetes a los 40 años, ¿cuánto tiempo voy a necesitar los medicamentos o la insulina? Pues todo el resto de mi vida. Y si me enfermo de gastritis, pues voy a empezar o me han hecho creer que tomando omeprazol toda mi vida, así voy a estar. Entonces, hay que tener cuidado en cuáles son los intereses realmente, y han utilizado a los médicos para tener ese paradigma, ¿sí? Hay un libro muy bueno que les recomiendo, a mí me abrió los ojos, se llama Medicamentos que matan y crimen organizado. Habla precisamente de los intereses de la industria farmacéutica y cómo han abusado de la buena fe de los médicos para hacernos creer que la forma de tratar a un paciente es con medicinas nada más. Entonces sí va contracorriente, pero ya se está creando una conciencia, no nada más en los médicos, sino en toda la gente, y es lo que trato de hacer yo desde donde estoy. Muy bien. ¿El uso de tíbicos tiene utilidad? ¿De qué? ¿Perdón? Tíbicos, así no. lo mencionan. ¿No conoces el término? No, yo también lo desconozco. Ok. ¿Qué opinión tiene respecto a la iniciativa que se acaba de lanzar sobre la dieta de la milpa? No es que esté en contra de comer cereales, digo, durante mucho tiempo los hemos comido, pero no es lo mismo comerte un elote o unas tortillas de nixtamal que comérselas de la harina ya industrializada. No es lo mismo. No es lo mismo comer una tortilla o varias tortillas una vez al día que comer cereales en la mañana, cereales a media mañana, en la tarde, a media tarde y en la noche. A todas horas comiendo cereales. Eso es lo que le hace daño al cuerpo. Dicen que todo en exceso es malo, pues sí. Entonces sí, no es lo mismo comer los naturales que comer los productos procesados. Muy bien, doctor. Nos preguntan sobre si podría repetir algo sobre las referencias que hizo a las saponinas del aceite de oliva, beneficios o restricciones y sus efectos. Sí, no, las saponinas son de las leguminosas, frijoles, habas, lentejas. Esas producen permeabilidad intestinal. De los aceites vegetales son el de cártamo, de girasol
y todos esos aceites tienen ácido palmítico, también aumentan la permeabilidad intestinal y muchos de ellos son grasas trans. La margarina es la peor de todas las grasas, ya comentábamos algo la vez pasada, ¿sí? Esas grasas trans es lo que hace que el metabolismo funcione mal. Si se van a las membranas celulares, les decía la vez pasada, es como poner tabiques redondos en una barda. Estas grasas trans es lo que están enfermando a las personas. El aceite de oliva no es una grasa trans, al contrario, es de las mejores grasas que pueden existir y es muy recomendable tomar el aceite de oliva. Y el aceite de oliva, lo malo es que mucha gente lo usa para cocinar y cuando lo quemas pierde sus propiedades. Si una persona usa el aceite de oliva para las ensaladas, aderezarlo, excelente. No hay ningún problema. Muy bien. Bueno, nos preguntan sobre la anterior sesión, alguien que no pudo entrar y le llama poderosamente la atención y quiere compartir con algunos más. Les podemos decir que pues, nos encuentran en el canal de TV Celsa 37 en YouTube y de igual manera en redes estamos continuamente repitiendo los links para donde ustedes pueden revivir las experiencias de estas conferencias. Con muchísimo gusto. Bueno, pues estamos a las 11 de la mañana, ya prácticamente medio minuto. Doctor Saldaña, muchísimas gracias. Estamos en espera de vernos en la próxima edición de nuestro tema. Nos van a estar acompañando el doctor, seguiremos con el tema de apoyo psicológico también, activación física para poder reforzar nuestro caminar en estos 63 días para encontrar nuestra mejor versión. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. A todas y a todos, gracias por haberse conectado, gracias por estar en esta videoconferencia y los esperamos. Muchísimas gracias. Sigan recibiendo todos los días las cápsulas, 30 minutos de ejercicio, 10 minutos de meditación y 5 minutos de lectura. Vamos fortaleciendo en esta primera etapa esos hábitos para mejorar nuestro estilo de vida. Enhorabuena y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.